la criada empujó a su joven dama al río, y luego fue sola al antiguo castillo. Robó la identidad de la joven, transformándola de sirvienta pobre en dama noble. Sin embargo, el castillo que ella creía el lugar más seguro albergaba peligros. Esta criada era Lysiska, acababa de introducir 2 pequeñas flores en sus fosas nasales, y abrió lentamente la puerta. En la cama yacía un anciano moribundo, un noble de verdad, y también el dueño de la casa. Debido a la plaga que azotaba la ciudad, innumerables personas habían perdido la vida, y serían incineradas para evitar que la enfermedad se propagara. La familia noble a la que servía Lysiska solo contaba con el amo y su hija Filmena, quienes tuvieron la suerte de sobrevivir. Pero no hace mucho, el amo también contrajo la enfermedad. Lo que preocupaba a Filmena no era la enfermedad de su padre, sino que si él también moría, no tendría a nadie en quien confiar. La gran casa estaba a punto de perder su principal apoyo. Un día, un mensajero trajo buenas noticias. El primo de la remota campiña invitó a toda la familia a su villa para refugiarse. Era un edificio lujoso comparable a un castillo, y también un símbolo de poder y estatus entre la nobleza. Actualmente, la plaga solo azotaba las ciudades, y no se había extendido al campo. Esta vez, su primo solo invitó a unos pocos nobles. Tras recibir la invitación, Filmena instó a Lysiska a marcharse, temiendo que si se retrasaba un paso, no habría más plazas. Se apresuró a regresar a su habitación a empacar, ignorando por completo a su padre moribundo. Lysiska intentó recordarle que su amo estaba muy enfermo, pero Filmena dijo que era la mejor oportunidad para abandonar aquella peligrosa tierra. Al ver que su doncella parecía indecisa, decidió de inmediato que partirían mañana por la mañana. En contraste con la indiferencia de Filmena, Lysiska se mostró más leal y amable. Insistió en quedarse para servir a su amo. Poco después de la medianoche, Filmena despertó repentinamente a Lysiska, y mintió diciendo que su padre ya no respiraba. Esa noche, llevaron todas sus pertenencias a la villa. En el camino, se encontraron con personas pobres y enfermas. Lysiska, amablemente, les ofreció pan, pero Filmena se burló de ella. No le gustó la indiscriminada muestra de bondad de Lysiska. Pero Lysiska también tenía su propia opinión, y ninguna de las dos cedió. Las dos comenzaron a discutir con más vehemencia. Filmena comenzó a golpear a Lysiska, e incluso le quitó todo el pan. En su ira, la maldijo una y otra vez por ser una sirvienta. Lysiska, furiosa, la empujó desde el puente. Al verla caer al agua, no solo no la salvó, sino que se marchó con el coche, emocionada. Se vistió de noble dama, fingió ser la dueña y apareció en la villa. En ese momento, los demás nobles invitados ya habían llegado, y todos quedaron maravillados por la belleza de la falsa joven. Nadie podría haber imaginado que frente a ellos solo había una humilde sirvienta. De pie frente al castillo, Lysiska disfrutó del alivio de estar a salvo. Para tranquilizar a todos, la familia falsa dijo que el amo había ido al pueblo vecino a hacer negocios y no había regresado. Lo cierto era que había muerto de peste, y que su cuerpo ni siquiera había sido enterrado. El mayordomo solo pudo arrojarlo a un lugar oculto. Sin el amo, los sirvientes serían inútiles. En cuanto se supiera la noticia, sus familiares se apresurarían a exigir la repartición de la propiedad. Sin embargo, el mayordomo no esperaba que, entre los nobles recién llegados, se encontrara la prometida del amo. Nelia, como prometida del dueño de la mansión, no dejaba de preguntar por su prometido. Tenía 28 años y por fin ansiaba casarse. Por la noche, cuando todos dormían profundamente, la criada de Nelia bajó sola a la bodega. Sorprendentemente, dentro del barril de vino había una chica que había contraído la peste. No soportaba dejar a su amiga, así que la llevó en secreto al castillo para que se recuperara. Para evitar ser descubierta, la criada sacó el barril rodando silenciosamente por la puerta. Antes de que el plan se llevara a cabo, fue atrapada por el mayordomo del castillo. La criada se asustó, pero al mirar hacia el puente, vio otro cadáver. Inmediatamente reconoció que era su amo, y expuso directamente el plan del mayordomo. En ese momento, ambos guardaban secretos. Tras un rato de discusión, acordaron mantener el asunto en absoluto secreto. Mientras tanto,
Los habitantes de la villa estaban entusiasmados por haber encontrado un lugar seguro, especialmente Lisicka. Se escondió en la habitación y, con entusiasmo, se probó la ropa de la joven. Efectivamente, toda estaba hecha de seda de alta calidad. Además, este acto de convertir a un patito feo en cisne también le ayudó a atraer la atención de dos hombres a la vez. Uno era un joven amo noble de alto rango, el otro era su médico y sirviente. Debido a su apariencia ordinaria y su mala salud, este joven amo se desmayaba a menudo. Por otro lado, su médico era atractivo. Lisicka también lo apreciaba más, pero para que una doncella de baja estofa como ella cambiara de vida, tenía que casarse con un noble de alto rango. Por lo tanto, solo podía fingir complacer al noble, pero coqueteaba en secreto con el médico. A su lado, Filmena, quien fue empujada al río, apareció de repente, anunciando una venganza extremadamente atractiva para reclamar su estatus. La doncella empujó a la noble dama al río frío por un trozo de pan. Al verla hundirse poco a poco en el agua, no solo no la salvó, sino que se hizo pasar por ella y se apoderó de la antigua mansión. No fue hasta varios días después que Filmena recuperó la conciencia por completo. Recordaba vagamente que, tras caer al río, se había dejado llevar por las aguas, y finalmente alguien la había arrastrado hasta la orilla. Pero esas personas le habían robado todas sus pertenencias, incluso un par de zapatos. Intentó rasgar la tela de su ropa, para hacerse calcetines provisionales y envolverse los pies. Le costó mucho subir a un lugar alto, y solo podía comer limones en el bosque. Por la noche, se acurrucó en un corral abandonado. Tras muchas dificultades, finalmente llegó a la puerta de la mansión. Gritó a todos que había llegado, y todos bromearon diciendo que allí no faltaban sirvientes. En ese momento, Lisicka también vio a su joven dama, y se asustó tanto que retrocedió. Filmena empezó a gritar y se abalanzó sobre ella, mirando a Lisicka, con su vestido de seda y su sombrero enjollado, y sus ojos brillaban de ira. Pero todos los presentes no creían que ella fuera la verdadera Filmena, la llamaron demonio y la ahuyentaron. Ahora parecía una mendiga al borde del camino, con todo el cuerpo oliendo a peste. Lisicka solo pudo observar cómo la abandonaban sin hacer nada. No podía confesar la verdad, pero tampoco podía soportarla. Al final, le llevó pan y le sugirió una solución, que podría salvarlas a ambas. Filmena tenía que convertirse en su sirvienta. Si lo pensaba bien, era la única manera, de lo contrario, Filmena solo podía aceptar ser una mendiga. Filmena finalmente accedió a un acuerdo, esperando la oportunidad de revelar la identidad de Lisicka algún día. En medio del caos, ¿podría esta mansión convertirse en un refugio seguro? De repente, 3 bandidos de la montaña asaltaron la villa. En el momento crítico, Lisicka usó solo una cabeza de pavo real de metal, para derrotar fácilmente al líder. Las otras 2 vieron que la situación no era buena y huyeron. Lisicka también se convirtió en la heroína que salvó a todos. Con sus gloriosos logros, se convirtió en el centro de atención. Esto incomodó mucho a Nelia, quien siempre se consideró la verdadera dueña de la villa. Le ordenó al ama de llaves que preparara el carruaje esa noche, y que ella debía ir al pueblo vecino a buscar a su prometido. Al oír esto, la ama de llaves temió que el secreto pronto saliera a la luz. Por suerte, la criada usó la excusa de que era fácil ser asaltada por la noche, así que pudo retener a Nelia temporalmente. Como la mayoría de los sirvientes de la villa se habían marchado, actualmente, además del ama de llaves, solo quedaban el anciano que custodiaba la puerta, y la cocinera a cargo de la cocina. La primera tarea de Filmena al llegar a la villa fue cavar un hoyo. Le llevó una mañana entera cavar un hoyo capaz de enterrar a una persona. Besó la reliquia de su madre que le había arrebatado a Lisicka. Yacía sumida en la desesperación, deseando poner fin a esa vida humillante, pero al final estaba decidida a regresar. Solo podía remojar sus manos callosas en agua helada para aliviar el dolor. Comparada con su miseria, Lisicka vivía muy feliz. Aunque el noble nunca había estado enamorado, aprendía del doctor a diario. Aunque Lisicka parecía feliz en apariencia, en el fondo se resistía. Estaba completamente dedicada al doctor, solo el ingenuo noble ignoraba por completo la ambigüedad entre ambos.
Aunque el doctor no era de noble cuna, era alto y fuerte. No solo Lisiska estaba enamorada de él, sino también las demás parejas nobles. La esposa, ocasionalmente, observaba en secreto cada uno de sus movimientos. Aunque el conde y su esposa llevaban mucho tiempo casados, siempre habían sido marido y mujer solo de nombre. La razón era que al conde no le interesaban las mujeres. Mientras tanto, su esposa, una mujer muy tradicional, no podía traicionar a su marido hasta que conoció al doctor. Ella está lista para entrar en el camino de la depravación inmediatamente. Para borrar la culpa de su corazón, abrazó un cerdo asado y se preparó para ir al bosque a arrepentirse durante 3 días y 3 noches. Sin embargo, antes de que pudiera correr mucho, cayó directamente al pozo. Cuando el conde la encontró, se negó a salir, alegando que eso ocurriría a menos que alguien cayera del cielo para rescatarla. El conde ya había comprendido los sentimientos secretos de su esposa por el doctor, así que fue a buscarlo en secreto. El doctor también le ofreció la mano con entusiasmo. En cuanto apareció el doctor, el rostro de la esposa del conde se iluminó de inmediato. Desde entonces, sus profundos sentimientos por él se intensificaron aún más. Por otro lado, el mayordomo y la criada no pudieron resistir la insistencia de Nelia, y al final, tuvieron que subir al carruaje para buscar a su prometido. Sin embargo, a mitad de camino, el carruaje se detuvo de repente. Nelia seguía negándose a rendirse, y el mayordomo no tuvo más remedio que decirle la verdad: el amo había fallecido. Nelia no pudo soportarlo y se desplomó en el suelo. Había preparado todo para la boda. Ya tenía 28 años, y su padre estaba muy feliz de que su hija se casara. Desde que entró en la mansión, se había considerado la señora, pero ahora que el amo había fallecido, no solo había perdido su estatus y posición, sino que también le era difícil volver a casarse. Por lo tanto, los tres idearon un plan brillante. Nelia anunció a todos que ella y el amo estaban casados, y luego llamó a los sirvientes para preparar el banquete. Era claramente una dama noble, pero se había convertido en el hazmerreír de la clase alta, porque tenía 28 años y aún estaba soltera. No fue hasta que estaba a punto de cumplir 29 que tuvo la oportunidad de casarse, pero su prometido falleció repentinamente antes del día de la boda. Para obtener la sólida mansión de su prometido y una gran herencia, ella y el mayordomo inventaron una mentira. A su regreso, anunció a los nobles de la mansión que había celebrado una gran ceremonia de boda con el amo en un pueblo vecino. Durante la ausencia del amo, ella se encargaba de todo en la mansión. Luego, arbitrariamente, organizó una celebración posterior a la boda sin novio. Mientras Lisiska elegía un vestido de novia, Filmena se burló de ella diciéndole que, aunque usara una tela hermosa, no irradiaría la nobleza de una verdadera noble. Lisiska le recordó que fuera menos perezosa. Si se negaba a trabajar, los demás sirvientes sospecharían. Filmena pareció resistirse en apariencia, pero luego se ablandó y ató el cabello de su sirvienta. Sin embargo, descubrió una marca roja en el cuello de Lisiska causada por el médico. Una dama noble teniendo una aventura con un médico de baja estofa. Una vez descubierta, ambos serían expulsados. Pero Lisiska estaba muy interesada en coquetear con el noble en apariencia, mientras mantenía una aventura con el médico a sus espaldas. Rápidamente, el banquete de bodas comenzó oficialmente. El noble le regaló a Lisiska un collar con piedras preciosas, que atrajo la atención de todos. Nadie prestó atención a la mirada enamorada que la esposa del conde tenía por el médico. Tras el banquete, se escondió en los establos esperándolo. Ante el rostro y el cuerpo angelicales, el corazón del doctor se estremeció. Pero aún tenía el corazón puesto en Lisiska, no por su belleza, sino por su condición de noble. Tras una larga lucha, la razón del doctor finalmente se impuso a su deseo. Tomó algunas flores del jardín y se las dio a Lisiska, expresando sus sentimientos con todas sus palabras. En ese momento, el noble apareció de repente, sobresaltando a Lisiska. Temerosa de ser descubierta, arrojó el ramo de flores al lago con indiferencia, lo que también le rompió el corazón. Pero él también era un hombre ambicioso que quería cambiar de vida, así que tomó una decisión audaz. El doctor añadió veneno a la medicina que el noble tomaba a diario. Tras beberla, se sintió realmente débil y tenía los ojos hinchados.
La cocinera sabía algo de medicina y, de un vistazo, supo que había sido envenenado. Rápidamente preparó un antídoto para que bebiera y, afortunadamente, lo salvó. Al principio, el noble no creyó que el médico lo envenenaría. Sin embargo, al tambalearse, oyó gemidos en el pasillo. A través de la rendija de la puerta, vio una escena que le rompió el corazón. El amigo en quien confiaba y la chica que amaba lo habían traicionado al mismo tiempo. Por doloroso que fuera, no se apresuró a atraparlo en el acto, pero durante la cena expuso el envenenamiento del médico. Debido a su amistad anterior, no lo despidió, sino que lo convirtió en el sirviente de menor rango. Aunque Lisiska había hecho algo malo, finalmente le propusieron matrimonio, y no tenía motivos para rechazarlo. Al ver la romántica propuesta de otros, el corazón de Nelia se desgarró una vez más. Al ver la soledad en sus ojos, el mayordomo llamó a su puerta esa noche, contándole sobre la vida del amo, incluso imitando las palabras que diría. Nelia tenía 28 años y no sabía lo que era besarse apasionadamente. Ambos rompieron la delgada línea que los separaba desde hacía mucho tiempo. Esa noche, Nelia mostró interés en el juego de disfraces. Mientras estuvieran solos en la habitación, el mayordomo se pondría la ropa del amo y lo imitaría. Pero un día, se puso la ropa del amo y salió corriendo al salón principal. Esta acción enfureció a Nelia. Una vez que se revelara la relación entre ellos, también se descubriría la mentira que habían inventado. No solo humilló al mayordomo delante de todos, sino que también lo echó de la habitación esa noche. El mayordomo, tan avergonzado y enojado, no pudo evitar quejarse con el conde, pero le dijo que el amo había fallecido. El conde inicialmente prometió mantenerlo en secreto, pero luego ambos idearon un plan. Tenían que encontrar a alguien más poderoso que Nelia para administrar la villa. La razón por la que el conde se involucró fue una carta de su familia, que acababa de recibir hacía unos días. Su padre decía que todos los bienes y casas de la familia habían sido sellados por el banco. Esta villa se había convertido en el último refugio de la pareja, así que debían encontrar la manera de quedarse allí. En cuanto al administrador de la villa, el mayordomo ya tenía un candidato adecuado en mente. Sin embargo, antes de que su plan pudiera comenzar, Nelia ya había difundido la noticia de que estaba embarazada del jefe. Los rostros de todos los presentes estaban llenos de conmoción. Sin embargo, esta alegría fue rápidamente reemplazada por una pesadilla. Esta sólida villa estaba a punto de sufrir una tribulación de vida o muerte. El destino de todos también cambiaría.